Hola a todos, bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo y todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, déjenme darles la bienvenida oficial. Estamos felices de que se unan a nuestra comunidad. Y si ya son parte de la familia, ustedes saben cómo nos gusta armar el chisme aquí. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene un poco impactado. Saben que aquí les traemos la verdad, aunque a veces duela, y hoy vamos a hablar de una figura muy querida en el mundo del espectáculo, Demet Özdemir. Sí, la misma Demet que nos ha enamorado con su talento, su carisma y su belleza. Pero prepárense porque hoy vamos a adentrarnos en un terreno un poco más escabroso. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos porque lo que les voy a contar hoy, según la fuente que tenemos, es un secreto que Demet ha guardado celosamente, un secreto que podría cambiar la percepción que tenemos de ella. Antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si les gusta estar al tanto de lo que pasa detrás de cámaras, si son unos chismosos empedernidos como yo, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Créanme, no se van a arrepentir. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La noticia que les traigo hoy involucra a un exproductor que trabajó muy de cerca con Demet Özdemir en sus inicios. No voy a revelar su nombre todavía para proteger la identidad de la fuente, pero sí puedo decirles que este señor conoce a Demet desde hace muchos años y, según él, tiene información muy comprometedora. Según este productor, la imagen de Demet Özdemir que vemos en la televisión y en las redes sociales, esa imagen de chica dulce, talentosa y accesible, no es del todo real. De hecho, afirma que Demet ha construido cuidadosamente una fachada para ocultar un aspecto de su personalidad que prefiere mantener en secreto. ¿Y cuál es ese secreto?, se preguntarán. Pues según este productor, Demet Özdemir en sus inicios, era extremadamente ambiciosa y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para alcanzar el éxito. Esto, por supuesto, no es necesariamente algo malo. La ambición, en su justa medida, puede ser un motor para lograr grandes cosas. Pero, según esta fuente, la ambición de Demet rayaba en lo obsesivo y la llevó a tomar decisiones cuestionables. El productor alega que Demet, al principio de su carrera, se involucró sentimentalmente con figuras influyentes de la industria del espectáculo para impulsar su carrera. No está diciendo que haya sido algo forzado o ilegal, pero sí insinúa que Demet utilizó su atractivo y su encanto para ganarse favores y oportunidades que, de otra manera, no habría conseguido. Imagínense la bomba. Estamos hablando de un nivel de ambición que, según él, eclipsaba el talento puro y duro. No es que Demet no sea talentosa a ojo, pero este productor sugiere que su ascenso no se debió únicamente a sus habilidades frente a la cámara. Además, el productor afirma que Demet no dudaba en pisotear a otros actores y actrices que consideraba competencia. Según él, Demet era muy buena para manipular situaciones y crear conflictos entre sus rivales, todo con el objetivo de posicionarse como la estrella principal. Esto, si fuera cierto, pintaría una imagen muy diferente de la Demet que todos conocemos y amamos. ¿Un lobo con piel de cordero, quizás? La verdad es que la idea me da escalofríos. Por supuesto, estas son solo acusaciones y no podemos verificar su veracidad al 100%. Sin embargo, el productor aporta ciertos detalles que, de ser ciertos, podrían dar validez a su testimonio. Por ejemplo, menciona incidentes específicos en sets de grabación donde Demet habría saboteado a otros actores, cambiando sus diálogos o dificultando su trabajo de alguna manera. Imaginen el caos. Según la fuente, Demet era una maestra en el arte de la manipulación. En el set cambiaba sutilmente los guiones, añadía pausas incómodas, incluso llegaba a desconcentrar a sus compañeros actores con comentarios inocentes, justo antes de una toma crucial. Una verdadera pesadilla para cualquiera que se cruzara en su camino. También habla de reuniones secretas entre Demet y ejecutivos de cadenas de televisión, reuniones donde, según él, Demet habría utilizado su influencia para conseguir papeles protagónicos que originalmente estaban destinados a otras actrices. Esto, obviamente, si fuera cierto, sería un golpe muy duro para la reputación de Demet. Imaginen la frustración de las actrices que vieron cómo sus oportunidades se esfumaban por culpa de estas supuestas maniobras. El productor relata una anécdota particularmente jugosa. Una actriz,
cuyo nombre no revelaremos para proteger su privacidad, había sido seleccionada para el papel principal en una serie muy esperada. Sin embargo, después de una reunión casual entre Demet y uno de los productores de la serie, el papel fue misteriosamente reasignado a Demet. La actriz, devastada, abandonó la industria poco después. Ahora, es importante señalar que esta información no ha sido confirmada por ninguna otra fuente. Ni Demet Özdemir ni sus representantes han emitido ninguna declaración al respecto. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones ha generado una gran controversia en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. La gente está dividida. Algunos fans se niegan a creer una sola palabra, mientras que otros se muestran más preocupados y exigen una investigación a fondo. La histeria colectiva está en su punto álgido. Muchos fans de Demet han salido en su defensa, argumentando que se trata de una campaña de difamación orquestada por alguien que busca dañar su imagen. Dicen que este productor es un resentido que busca venganza por algún motivo personal. Aseguran que Demet es una persona amable y generosa que nunca haría algo así. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y hashtags como #We Stand With Demet y #Demet Özdemir is innocent. Otros, sin embargo, se muestran más cautelosos y piden que se investiguen a fondo las acusaciones. Argumentan que no se puede descartar la posibilidad de que haya algo de verdad en las palabras del productor. Dicen que la fama y el poder pueden corromper a las personas, y que nadie está exento de cometer errores. Han creado hashtags como #Investigate Demet y #Truth About Demet. La verdad es que en este momento solo podemos especular. No sabemos si las acusaciones del exproductor son ciertas o si se trata de una simple venganza. Sin embargo, lo que sí es cierto es que esta polémica ha puesto en tela de juicio la imagen de Demet Özdemir y ha generado un debate sobre los límites de la ambición y la ética en el mundo del espectáculo. La situación es delicada y solo el tiempo dirá cómo se resuelve. Este tipo de historias nos recuerdan que detrás del glamour y el brillo de la fama, hay personas de carne y hueso con sus propias ambiciones, inseguridades y errores. Y que a veces la línea entre el éxito y la manipulación puede ser muy delgada. Es fácil dejarse llevar por el brillo de los reflectores y perder de vista los valores importantes. La fama puede ser una droga muy poderosa, y es fácil volverse adicto a ella. Creo que es importante recordar que todos tenemos derecho a la privacidad y que nadie debería ser juzgado sin pruebas concretas. No podemos condenar a Demet basándonos únicamente en las acusaciones de una persona. Todos merecen el beneficio de la duda. Sin embargo, también creo que es importante denunciar cualquier tipo de abuso o comportamiento inapropiado, especialmente cuando involucra a figuras públicas que tienen una gran influencia en la sociedad. Las celebridades tienen una responsabilidad social, y deben ser conscientes del impacto que tienen sus acciones. En este caso, solo el tiempo dirá si las acusaciones contra Demet Özdemir son ciertas o no. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar a que se investigue a fondo el caso y a que se haga justicia. Si las acusaciones son falsas, Demet merece que su nombre sea limpiado. Si son ciertas, merece enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero la historia no termina aquí. La controversia ha desatado una ola de rumores y especulaciones en la prensa rosa turca. Algunos medios han comenzado a investigar el pasado de Demet, buscando pistas que puedan confirmar o desmentir las acusaciones del productor. Han entrevistado a antiguos compañeros de trabajo, exnovios y hasta a sus vecinos de la infancia. La presión mediática es enorme y Demet se encuentra en el ojo del huracán. Además, la polémica ha afectado la carrera profesional de Demet. Algunas marcas han retirado sus contratos publicitarios, y algunos proyectos cinematográficos han sido puestos en pausa. La reputación de Demet, que hasta ahora era intachable, se ha visto seriamente dañada. El futuro de su carrera es incierto. Por otro lado, algunos expertos en relaciones públicas han sugerido que esta controversia podría ser una oportunidad para Demet de reinventarse y mostrar un lado más humano y vulnerable. Si Demet decide hablar públicamente sobre el tema, podría ganar el respeto de sus fans y de la opinión pública. Sin embargo, también corre el riesgo de empeorar la situación si no maneja la comunicación de manera adecuada. En fin, ¿qué es el chisme bomba que tenía para ustedes hoy? Un tema delicado, controversial y que, sin duda, dará mucho de qué hablar. Prepárense para un tsunami de titulares y debates apasionados. Recapitulando, hoy les he contado sobre las fuertes acusaciones que un exproductor ha hecho contra Demet Özdemir,
acusándola de ser extremadamente ambiciosa y de haber utilizado su atractivo y su encanto para impulsar su carrera, incluso a costa de otros actores y actrices. Hemos visto cómo esta información ha generado una gran controversia en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, y hemos reflexionado sobre los límites de la ambición y la ética en el mundo del espectáculo. Un verdadero culebrón turco. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que es un tema un poco fuerte, pero creo que es importante estar al tanto de lo que pasa en el mundo del entretenimiento y analizarlo con criterio y responsabilidad. No se trata de juzgar por juzgar, sino de reflexionar sobre las implicaciones de estas historias y aprender de ellas. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Son los mejores. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que las acusaciones contra Demet Özdemir son creíbles? ¿O creen que se trata de una simple campaña de difamación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No sean tímidos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chismosos. Que tengan un día lleno de intrigas y revelaciones. Y no olviden mantener los oídos bien abiertos, porque el mundo del espectáculo siempre tiene algo nuevo que contarnos. Ciao, ciao.